¿Qué tal? Les saluda Rubén Pereira. Lo que verán a continuación es una recopilación de 7 reportajes producidos por Noticias Univisión Arizona que tratan sobre el trabajo misional y el legado que dejó el misionero jesuita Eusebio Francisco Quino en el norte de Sonora y sur de Arizona hace más de 300 años. Un legado que en la actualidad se refleja en el comportamiento y las costumbres de los pobladores de esta región. Dicen que para comprender nuestro presente es necesario conocer nuestro pasado y así podemos tener una mejor visión de nuestro futuro. Esperamos que el siguiente material ayude a que ese proceso existencial sea más fácil para los habitantes de estas tierras. Que lo disfruten. Seguramente usted ha visto su nombre o estatua en alguna calle o institución en Arizona o Sonora. Y no es para menos, gracias a él, esta región continúa teniendo una identidad que la une a pesar de la línea divisoria. A continuación, Rubén Pereira nos lo explica en la primera parte de su serie especial Quino, el legado en nuestra tierra. En esta cripta de la Plaza Central de Magdalena, Sonora. Mira lo que está ahí, mira. Aquí estamos. Se encuentran los restos de Eusebio Francisco Quino, quien no solo fue un gran misionero jesuita y constructor de iglesias, sino que amansó espíritus, tierras y caballos en un lugar donde ningún otro peninsular lo había logrado. El padre Quino murió el 15 de marzo de 1711 después de haber permanecido 24 años como misionero en la Pimería Alta, una región que abarca el norte de Sonora y el sur de Arizona, donde estableció más de 20 misiones y visitas. 24 años que fueron suficientes para cambiar la esencia y la calidad de vida de los habitantes de esta región. Nació en Segno, en el norte de Italia, el 10 de agosto de 1645. Años más tarde, como miembro de la Orden Jesuita y al servicio de la Corona Española, emprendió el viaje para la conversión del Nuevo Mundo. Tuvo muchas ganas de evangelizar los indios de la península de Baja California, pero tuvo muchos problemas la expedición y ellos tuvieron que abandonar el proyecto. Fue entonces cuando llegó para quedarse en la Pimería Alta en marzo de 1687, un área donde se encontraban los principales ríos del norte de Sonora y sur de Arizona, como lo son Santa Cruz, Magdalena, Altar y San Miguel, donde habitaba el Pima Alto. El Pima Alto fueron varios grupos, no solamente un grupo generalizado. Este fue un concepto que crearon para simplificar la complejidad de la organización de los grupos del desierto. En los Pimas había Sobaipuris, Ímeres, Ovas, etc. Quino llegó a establecer el programa de misiones que sustituyó el sistema de represión hacia los indígenas, el cual ya no le estaba funcionando a los españoles. El sistema misional es un proceso de colonización, de catequización también y de enseñanza. Es hacer participar al indígena en los beneficios de la nueva cultura. Acepta, Señor, este cáliz que ahora te presentamos. Aparte de la existencia de un Dios que perdona y ofrece la vida eterna, les enseñó a los nativos a producir la tierra de una manera más eficaz y ser sedentarios. Fortaleció su dieta, transformó su estructura social, política y económica. Pero más que nada, el recuerdo de él haber mejorado los sistemas de vida de todos los indígenas de la Pimería Alta, que enseñó a los indígenas a vivir en paz y en una comunidad y que fueran autosuficientes. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Y es que no solo era hombre de fe y explorador, también era científico, matemático, cartógrafo y astrónomo. Siempre mostró su benevolencia para con los más humildes y también su valentía para afrontar las más serias situaciones y peligros. Un aspecto que es poco mencionado. Los Pimas están en una constante lucha con los apaches y el sistema que está ofreciendo el padre Quino a través de unirse a la corona española va a ser una forma de sobrevivencia de estos grupos para defenderse contra esta lucha. Montado a caballo, como un jinete incansable. Así fue como el padre Quino recorrió la Pimería Alta en jornadas de 30 a 40 días, fundando sus misiones, tocando la vida de los pobladores, siempre dispuesto a servirles en sus necesidades materiales, pero sobre todo alimentando su espíritu con la evangelización.
Para nosotros los habitantes de este territorio nunca dejará de ser el hombre que nos transformó, el hombre que nos llevó a un crecimiento con un ejemplo como hombre y como sacerdote que lo fue, digno de observarse y de seguirse. Rubén Pereira, Noticias 33, Univisión. Mañana en la segunda parte de su serie especial, Rubén Pereira nos presentará la primera misión que Quino fundó al llegar a esta región, así como las principales misiones del lado oeste de la Pimería Alta. No se lo pierda. Hace más de 300 años llegó al norte de Sonora y sur de Arizona para fundar los pueblos de esa región. Algunos desaparecieron, pero los que subsisten conservan su legado. A continuación, Rubén Pereira nos presenta la primera misión del padre Eusebio Francisco Quino, así como otras del lado este de la Pimería Alta, en la segunda parte de su serie especial Quino, el legado en nuestra tierra. Aquí, donde solo queda un antiguo cementerio y se construyó recientemente un monumento en forma de espadaña, el padre Eusebio Francisco Quino fundó Nuestra Señora de los Dolores, su primer misión de la Pimería Alta el 13 de marzo de 1687. Dolores fue la matriz de todas las demás misiones y por casi un cuarto de siglo la morada del misionero jesuita. A los 6 años de haberse fundado la misión, contaba con un templo amplio de 7 campanas. Existía un molino, un taller de carpintería y herrería. Había ganado, una granja y un lagar. De aquel pequeño pueblo ya no queda nada. En la actualidad ese territorio se encuentra dentro del rancho turístico Las Golondrinas, donde cada 15 de marzo se celebra una misa para honrar la memoria del padre Quino. Toda esta región fuimos beneficiados con la venida del padre Quino y por eso queremos que esto siga tomando más revuelo ante las nuevas generaciones para que lo conozcan, máximo que ahorita está en proceso de beatificación. Al noroeste de Dolores se encuentra la misión de San Ignacio de Caborica, fundada en 1687. El templo actual es de construcción franciscana. Sin embargo, fue el padre Quino quien en ese lugar levantó una estructura jesuita. Josefina Gallego tuvo el honor de tener la llave de ese recinto por más de 40 años. Pues atender a los padres cuando vienen a celebrar, ¿no? Y estar pendiente de los que ellos decían en todo, matrimonios, quinceañeras, de todo, estar pendiente ahí. Y el aseo de la misión. A corta distancia del suroeste de San Ignacio fundó Santa María Magdalena en los últimos años del siglo XVII, un pueblo de visita. Actualmente todas sus estructuras religiosas son de construcción moderna. Aquí fue donde murió el misionero jesuita, cuando ofrecía misa junto con el padre Agustín Campos el 15 de marzo de 1711. Padre Eusebio Francisco Quino, ¿qué día tan agitado hemos tenido hoy? Sí, padre José Agustín de Campos. Hagamos nuestras oraciones del día de hoy. Aquí donde estamos parados nosotros era el altar de la capilla. Al estar diciendo misa el padre Quino se siente mal y cae gravemente enfermo en el altar. Más al norte de Magdalena y San Ignacio, en el pueblo de Imuris, Sonora, Quino inició la misión de San José de Imuris en 1687. Su templo fue construido en el lugar que hoy ocupa un colegio. Era considerada una misión de visita. Venían, daban misa, no sé, catequizaban, ayudaban, enseñaban a la gente y seguían, ¿no? Era una misión, una iglesia de paso, vamos a decir, ¿verdad? Un poco hacia el noreste permanece reluciente sobre una colina el templo de la misión de Nuestra Señora del Pilar y Santiago de Cocóspera. Estas estructuras de piedra, cal y canto. La estructura es franciscana, pero en su interior permanecen muros que fueron de la época jesuita, cuando Quino construyó la misión alrededor de 1689. Este templo tan hermoso, ¿no?, que adentro constaba de dos capillas. Una estaba dedicada a Nuestra Señora de Loreto y la otra capilla estaba dedicada a San Francisco Javier, que era el patrón del padre Quino. Ese templo, al igual que otros, ha sufrido saqueos y vandalismo por parte de buscadores de tesoros. Esos jarrones que están ahí enfrente. Sin embargo, en los últimos 30 años ha sido resguardado por Francisco Mesa,
quien día a día se empeña en preservar la herencia del padre Quino. Este año Francisco se jubila. Ojalá la gente que esté aquí, que la cuide con más ganas, si es posible, que yo todavía. Que la tenga más limpia, más conservada todavía que yo. Rubén Pereira, Noticias 33, Univisión. Esta noche solo a las 10, la tercera parte de la serie especial Quino, el legado en nuestra tierra, donde Rubén Pereira nos presentará las misiones del lado oeste de la Pimería Alta. No se lo pierda. Algunas de las misiones y templos se encuentran escondidas en el desierto, esperando que las rescaten de desaparecer. Otras permanecen en los pueblos, aunque con estructuras franciscanas, pero lo que todas conservan es la esencia del padre Quino. Rubén Pereira nos presenta las misiones del lado oeste de la Pimería Alta en Quino, el legado en nuestra tierra. Hoy es un terreno alcanzado por la urbanización en sus alrededores. Lo único de ese lugar es que se pueden encontrar pedacitos de conchas, cerámica y barros quemados que utilizaban los indios cuando en 1692 el padre Quino fundó la misión que nombró la Concepción de Nuestra Señora del Caborca. Que definitivamente son parte de los utensilios y de los artículos de cocina que ellos usaban, como la olla, los jarros de cocimiento. Algunos tienen todavía vestigios de pintura. Actualmente el templo que se encuentra en Caborca, Sonora, es de construcción franciscana. Ahí fue donde los nativos vencieron a un grupo de filibusteros norteamericanos que buscaban conquistarlos en 1857. Un gran legado en la cual se capitaliza con la conducta de los mismos habitantes de Caborca. El querer mucho a su tierra, el defenderla como se defendió cuando fueron invadidas. La que sí conserva su estructura jesuita, pero está a punto de desaparecer, es la misión de San Valentín del Bízani, ubicada a poca distancia del suroeste de Caborca. Ahí se pueden apreciar las huellas de quienes construyeron los adobes. Si no son las huellas de Quino, sí son las huellas de los indios que, obedeciendo a Quino, hicieron los adobes para construir esta capilla. Hacia el este de Caborca se encuentra la misión de San Diego de Pitiquito. El templo que existe es franciscano, pero la religiosidad de la población se debe al padre Quino. Hay una gran devoción aquí, y eso se le debe, creo, a los misioneros jesuitas, una devoción a San Francisco Javier. Hacen velaciones en las casas, peregrinaciones a Magdalena. Hacia arriba por el río Altar se localiza la misión de San Antonio de Loquitoa, cuyo templo conserva una estructura jesuita. Más adelante, sobre la cuenca del río, está la misión de San Francisco del Átil, cuyos vestigios no pertenecen a la época de Quino. Sin embargo, él estuvo ahí. Aquí en esta parte donde estamos se bautizaron más de 102 párvulos y lo recibieron varios gobernadores pimas, ¿sí? Y lo recibieron con muchas comidas, bailes y cantares día y de noche, ¿no? Escondida en el monte, rodeada de ramas de mezquites, sobreviven algunos adobes de lo que fue la misión de Santa Teresa de Adit. En ese lugar desolado vivían cerca de 30 familias en 1730. Qué bonito sería hacerse una imaginación y encontrarse con toda esa pimería, pues que su vestido era un calzón y quizás hasta desnudo, ¿no? Y quemados por el sol. Este es el templo de San Pedro y San Pablo en el pueblo de Tubutama, Sonora. La misión fue establecida por el padre Quino en 1687. Después de la expulsión de los jesuitas en 1767, los franciscanos llegaron, tomaron posesión del templo y le agregaron su toque artístico. Algunos historiadores la consideran la reina de las misiones del padre Quino. Por eso, no hay habitante en esa pequeña población que desconozca la figura del misionero jesuita. Como que el padre Quino es de nosotros, como que el padre Quino es de aquí. Podremos decir, lo consideramos nuestro, por lo que sabemos de él. Rubén Pereira, Noticias 33, Univisión. Mañana a las 5 de la tarde, Rubén Pereira nos presentará las misiones del misionero jesuita que hoy se encuentran en territorio estadounidense. No se lo pierda.
Hace más de 300 años esas misiones pertenecían a una sola región, pero hoy están dentro de territorio estadounidense y son de los principales puntos turísticos del sur de Arizona. Rubén Pereda nos las presenta en su cuarta parte de la serie especial Quino, el legado en nuestra tierra. Asentada en una reservación de nativoamericanos al sur de Tucson, resalta el templo de San Javier del Bac. El padre Quino visitó ese lugar en 1692, pero no fue hasta 8 años más tarde cuando inició la construcción de un templo, cuyos bloques de adobe fueron utilizados posteriormente por los franciscanos para levantar la estructura actual. When he arrived, he found 800 Native Americans. Cuando Quino llegó a este lugar, encontró alrededor de 800 indígenas, quienes, al igual que los habitantes de las otras misiones, fueron beneficiados por las bondades del misionero jesuita. También regalar a los indios ganado mayor y menor, caballos, vacas, ovejas. El 80% de los habitantes de esa reservación indígena preservan el catolicismo del padre Quino, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. La misión de San Javier del Bac cuenta con un museo y un colegio. Es uno de los puntos de mayor atracción turística del sur de Arizona. Me parece muy bonito, ¿verdad? Y el padre Quino, yo no sé mucho de él. El que me platica es mi esposo, pero sí creo en él. 63 kilómetros al sur de la misión de San Javier del Bac se encuentra la misión de San José del Tumacácori, fundada en enero de 1691 por el padre Quino, a petición de los indios Pimas del Valle del Río de Santa Cruz. La misión fue dedicada a San Cayetano. Inicialmente la misión se encontraba en el lado este del río Santa Cruz, pero después de la rebelión Pima en 1751 cambió su lugar hacia el oeste del río. Fue ahí cuando dedicaron su nombre a San José. Es el templo que construyeron los franciscanos, pero ellos construyeron eso con muchos adobes y algunos fueron de este edificio que fue aquí, y aquí puede ver la fundación de la primera iglesia que hicieron los jesuitas. Más hacia el sur, cerca de la frontera con México, sobreviven lo que son probablemente los únicos vestigios jesuitas en territorio estadounidense. Se trata de la misión de los Santos Ángeles de Guevavi. Quino visitó ese lugar en enero de 1691. Aquí donde andamos es la iglesia, bajo de nuestros pies, y fue un convento atrás aquí con una plaza y los cuadros de la escuela y la habitación del padre y las casas de los indios. Ese lugar es protegido por el Servicio de Parques Nacionales, al igual que la misión de Tumacácori, donde además cuenta con personas como Gloria Moroyoki. Mis flores las compra mucha gente. Quien desde hace 25 años se dedica a esparcir la cultura e historia del padre Quino a las nuevas generaciones. Él es el que vino aquí a enseñarnos muchas cosas, entonces nosotros tenemos que promover todo lo que él nos enseñó en este universo, porque es bastante lo que él anduvo en esta tierra. Rubén Pereda, Noticias 33, Univisión. Eusebio Francisco Quino no solo fue un gran misionero y constructor de iglesias, sino también un excelente ganadero, agricultor, cartógrafo y científico. Rubén Pereda nos presenta su legado y el actual proceso que existe para que se convierta en santo. José Terán es uno de los miles de ganaderos de Sonora que día a día le da gracias a Dios por permitirle hacer lo que más le gusta. Pero también su agradecimiento es hacia el legado del padre Quino.
fue uno de los principales ganaderos primeros y que vino y nos culturizó en la cuestión ganadera para todos, para tener un trabajo, para salir, para sustentarnos de algo. Desde que llegó a la Pimería Alta, el padre Quino llevaba ganado a cada una de las misiones que fundó para que los nativos establecieran un pie de cría y así pudieran autosatisfacer sus necesidades. La ganadería sin duda es el punto más importante de la modificación de la subsistencia de los grupos Pimas, porque genera una gran cantidad de productos de carne y va a generar nuevos objetos, por ejemplo las pieles del ganado o el mismo hueso del ganado, nuevos alimentos. Antes de la llegada del misionero jesuita, los indígenas sembraban frijoles, maíz, calabazas y otros alimentos que solo cosechaban por temporada, aprovechando el agua de los ríos. Quino les enseñó otros métodos de cultivo, les trajo árboles frutales y el trigo. Trigo fue muy importante porque ellos podían sembrar trigo en noviembre, durante la temporada de las heladas. Quino dibujó los primeros mapas del sur de Arizona y norte de Sonora, que en aquel entonces no contaban con una línea divisoria. Él fue quien determinó que Baja California era una península y no una isla como se pensaba. Lo supo la primera vez que subió la cima del cerro El Nazareno y lo confirmó desde la cumbre del cerro Santa Clara, ubicado en el área del Pinacate. Desde ahí las ve y desde ahí se convence ya con seguridad de que California es una península y así la empieza a poner en sus mapas, que por cierto deja una gran cantidad de mapas de aquellos entonces, ya que era un cartógrafo y cosmógrafo. Y es precisamente la exactitud de los mapas del misionero jesuita lo que ha inspirado a Steven Robinson, un arquitecto de Tucson, Arizona, a estudiar todo lo relacionado a él y tener un proyecto ambicioso para finales de este año. We put together a project to do underground radar imaging. Con la utilización de tecnología de punta, piensa obtener una radiografía del subsuelo donde Quino fundó Dolores, su primer misión y morada en la Pimería Alta, para poder ver los cimientos de las construcciones que ya desaparecieron en la superficie y así crear un mapa de lo que fue ese lugar y determinar cómo vivía el misionero que en estos tiempos podría convertirse en un santo. Hace un año, representantes de la diócesis de Hermosillo acudieron al Vaticano para abrir la causa de beatificación del padre Quino, la cual actualmente se encuentra en el proceso de revisión de documentación histórica. Aquí estamos, Señor, porque tenemos esperanza. Constantemente estamos haciendo oración para que este momento se llegue, ¿no? Y sería un gran orgullo para Magdalena, que también pues yo creo que se necesita de que se viva una santidad en este pueblo de Magdalena. Pero para otros religiosos, más que tener a Quino como una figura o un ícono para el culto, es necesario rescatar su propuesta en las conciencias de los individuos, el lado humanista que siempre lo caracterizó. Eso sería una manifestación muy evidente de su santidad. Más que por los milagros que él pueda realizar desde el cielo, creo que deberíamos de poner a prueba, o sea, su modelo y ver qué tan milagroso, ¿sí? Qué tan comunicador de vida, tan dador de vida es esa propuesta. Rubén Pereira, Noticias 33, Univisión. Precisamente hoy dio comienzo el Festival del Padre Quino en Magdalena, Sonora. Rubén Pereira y un equipo de noticias se encuentra allá. El próximo viernes nos tendrán las imágenes de esa fiesta tan importante para la región. Y esta semana dio inicio el Festival Quino en Sonora, el cual ha adquirido año tras año más popularidad en esa región, dándole continuidad a su serie Quino, el legado de nuestra tierra. Rubén Pereira nos tiene los detalles. De esta manera dio inicio el Festival Quino en Magdalena, Sonora, para festejar por 10º año consecutivo el que en ese lugar se hayan encontrado los restos de Eusebio Francisco Quino en mayo de 1966, el misionero jesuita que hace más de 300 años trajo la evangelización y beneficios a los indígenas del norte de Sonora y sur de Arizona. Los fuegos artificiales fueron acompañados por una velada de música clásica y regional. Aquí se ha escrito mucho sobre el legado del padre Quino y tenemos que ir rescatando los valores culturales. Durante la semana que dura el festival se exhiben bailables de tribus indígenas,
se imparten talleres de experimentación plástica a los niños. También artistas regionales y de otros países exhiben sus distintas formas de expresión. Una de las pinturas de mayor atracción es esta, titulada Restitución de lo Esencial. Aquí se aprecia al Padre Quino y sus indígenas con personas que en este siglo forman parte de los acontecimientos de la zona fronteriza. Se trata de un agente de la patrulla fronteriza, un narcotraficante y un vigilante de la frontera de los llamados Minutemen. Estoy rescatando a Quino y trayéndolo para el tiempo de ahora, para que la gente piense del pasado, de lo que un hombre pudo hacer para hacer una diferencia. Una diferencia que tocó la vida de los indígenas hace más de 3 siglos y continúa afectando a los que actualmente residen en esa región. Marcan un camino. Como el profesor Efraín Villa, quien le escribió un poema al misionero jesuita titulado Huellas de Santidad. Porque toda la acción de él pudiéramos circunscribirla en eso, en la santidad. Rubén Pereira, Noticias 33, Univisión. Una región de Italia y otra de Sonora, México, buscan formalizar el lazo que hace más de 300 años unió el misionero jesuita Eusebio Francisco Quino. Es Rubén Pereira quien nos amplía. Oltre el común, anche regione. Uno es el vicepresidente del Concilio Regional del Trentino en Italia. La otra persona es la alcaldesa de Magdalena, Sonora. Representan 2 lugares muy alejados, pero que tienen algo muy fuerte en común, la figura del misionero jesuita Eusebio Francisco Quino. Estamos trabajando para el hermanamiento con Segno y con Magdalena, ya que allá nace y aquí tenemos sus restos. Es por eso la hermandad, unir cultura, el esfuerzo de ese gran evangelizador. Mi nonna era Quini. Para Mario Magnani, Quino es aún más especial, ya que su abuela llevaba su apellido. Además, él nació en la misma casa donde el padre jesuita nació en 1645. El hacer un ricordo de la región Trentino-Alto Adige. Por eso viajó por primera vez a Sonora, para que pueda iniciar un proceso de hermandad entre Magdalena y la región que él representa. Nuestra región se somete a ayuntamiento, que sea aprobado por el grupo de ayuntamiento, y una vez aprobado también lo tienen que someter las autoridades italianas. Entonces son acuerdos de ayuntamiento. El aspecto de la beatificación de padre Eusebio Quino. Algo que también espera con ansiedad el político trentino es la beatificación del padre Quino. 2 cuadros. Al igual que los artistas plásticos italianos que lo acompañaron a Magdalena para exhibir sus obras de arte. Yo pienso que... Según el pintor trentino, el arte enriquece y hace crecer a los pueblos. Por eso, desde hace más de una década, intercambian sus obras con esa región de Sonora. Este es un grabado hecho sobre cobre. De la misma forma, la artista hermosillense Eva Laura Moraga ha presentado sus cuadros en la tierra que vio nacer al padre Quino. El interés por la figura de Quino, ese interés ha hermandado a las dos provincias y todo este intercambio de actividades culturales a través del arte pues ha estrechado estos lazos de amistad. Lazos que los habitantes de Magdalena esperan que se estrechen aún más cuando se oficialice la hermandad entre la región trentina y Magdalena. Luis Carlos Barrera es uno de los jóvenes magdalenenses que lo espera con ansiedad. Lo que fue Padre Quino hizo grandes cosas por esta región, que fue Magdalena. Entonces estamos teniendo un acercamiento con su comunidad, que es Trento, Italia. Me parece que es una buena oportunidad porque vamos a estar en una hermandad, va a haber mejores apoyos, así como para Magdalena, ya que Italia pues es una región muy avanzada. Rubén Pereira, Noticias 33, Univisión. Se espera que sea el próximo año cuando Magdalena y el área de Segno, Italia, formalicen la condición de ciudades hermanas. Con esto culmina la cobertura especial de Quino, el legado en nuestra tierra.